Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Andrés Lobatón y a continuación vamos a seguir la serie de videos del framework MVC en PHP. Listo, entonces en el capítulo anterior habíamos quedado en la sección de crear nuestra ruta de carpetas, nuestras carpetas y nuestros archivos .htaccess y su configuración. Listo, a continuación entonces vamos a aquí en el index.php vamos a hacer una inclusión. Entonces acá vamos a requerir nuestro archivo initializer que se encuentra por acá en esta sección. Entonces tenemos que jugar con nuestra ruta de carpetas, retrocedemos uno, vamos a app, luego venimos a initializer y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer por esta parte. Luego lo que vamos a hacer es requerir nuestros archivos del core. Bueno, recuerden que esta carpeta core en el capítulo anterior tenía como nombre libs y este tenía como nombre core y ahora tiene como nombre root. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función que nos va a permitir requerir esto, pero de forma dinámica. Entonces hay una función que se llama spl autoload register y esto recibe como parámetro un callback o una función. Entonces nos va a pasar el nombre de la clase. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a requerir ese archivo cuando se llame. Entonces app de la carpeta core y acá ya le pasamos, lo concatenamos con class name. Entonces, ¿cómo funciona esto internamente? Básicamente, cuando tratamos de llamar a una instancia o a un método de esta clase, va a generar una excepción y esa excepción, antes de que se ejecute y nos muestre en el navegador, va a venir a esta función y va a buscar, o bueno, va a pasar el nombre de esa clase que generó la excepción y acá vamos a realizar una operación. Entonces, vamos a requerirlo y pues ahí debería terminar el flujo. En caso de que no esté, ahí sí va a generar la excepción. Listo, por ese lado sería esa parte. Luego venimos acá a nuestro archivo initializer o initializer, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y acá vamos a incluir nuestro config. Entonces require once. Y igualmente vamos a jugar con nuestra ruta de carpetas app. Luego venimos a config y el archivo config.php. Listo, aquí también podemos incluir nuestros helpers. Vamos a incluir ese URL helper que va a ser para hacer las redirecciones. Entonces también, y en caso de que hubiesen más archivos dentro de esa carpeta, también los incluimos. Entonces helpers app helper, bueno, aquí estamos en la ruta relativa. Entonces básicamente no tenemos que poner esto app, eliminamos helpers y acá el nombre del archivo. Entonces el nombre del archivo va a ser URL helper. Listo, muy bien. A continuación vamos a seguir en la configuración de nuestro config. Entonces venimos a config, como ya el nombre lo describe, es básicamente poder poner o configurar datos para nuestra aplicación. En primer lugar vamos a poner algunos datos que corresponden a nuestra base de datos. Entonces acá podemos hacer un comentario que se refiere a eso. Y acá esto lo que vamos a hacer es definir básicamente constantes. Entonces define y acá que nombre la constante vamos a ponerle como db host. Listo. Y acá pues el nombre. Entonces en este caso estamos manejando localhost. Entonces vamos a utilizar eso. Listo. Entonces ahora vamos a poner nuestras otras variables de configuración básica. Además del host vamos a poner el name de nuestra base de datos, el usuario y también nuestra contraseña. Entonces acá ya name, pues cuando pongamos 1 y user por defecto siempre es root, contraseña por ahora no, y listo. Luego acá esto es opcional, pero pueden ir otros datos de la empresa o de lo que estemos desarrollando como para dar una breve descripción. Entonces esto es opcional, aquí lo pueden poner como define, name, empresa o como sea, en este caso no lo voy a poner. Luego vamos a definir otras dos constantes globales que va a ser una URL de nuestra aplicación y otra URL del proyecto. La URL de la aplicación va a hacer referencia a nuestra ruta o el path
que genera nuestro sistema operativo en cuanto a nuestro proyecto. Y la otra URL va a ser de nuestro proyecto dentro del navegador. Entonces, continuamos. URLs, digámoslo así. Entonces vamos a definir acá, definir una constante. Entonces, URL app, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ponemos your name y dentro ponemos nuestra directorio. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, falta el punto y coma. Aquí lo que se hizo fue, estamos dentro de index.php, ¿cierto? Aquí es doble. Entonces lo que hacemos es dir, nos retorna el directorio. Entonces, ¿cuál es nuestro directorio padre de index.php? Entonces public. Y luego con este dir name, lo que hacemos es retornar el directorio padre de este public. Entonces sería esto, a ver, hagamos acá la cuenta, sería app. Entonces hagamos una revisión, si no me equivoco, acá podemos hacer un echo y ponemos URL, bueno, sin paréntesis, sin comillas quiero decir, URL app. Verificamos acá y efectivamente nos retorna la URL de nuestra aplicación, y como lo vemos, esto es una ruta como lo retornaría el sistema operativo. Si vemos acá nos muestra toda esta parte. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a declarar una constante de nuestra URL, pero de nuestro proyecto. Entonces ponemos URL project. Entonces aquí va a funcionar de una manera un poco diferente. La idea de este URL project es poder generar esta ruta, pero entrando a la sección de public, para poder gestionar nuestra aplicación desde ahí, como por ejemplo después si necesitamos llamar imágenes o no sé, otros archivos, pero que se van a encontrar acá dentro de public. Entonces en ese caso vamos a construir este path. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces acá vamos a definir nuestro protocolo. Ese lo podemos sacar de la variable global server, pero en este caso lo pondremos acá directamente, http. Y acá vamos a concatenar los dos puntos y listo. En caso de que fuera HTTPS, podemos agregar acá la S y listo. Entonces la idea es que esto se pueda configurar luego. Entonces acá creo que sería mejor poner acá una constante que se llame protocol. Y esa constante la definimos por acá. Protocol, y acá le ponemos entonces el HTTP para que quede un poco más legible o más fácil de entender. Listo. Entonces continuamos acá. El error acá es por el punto y coma, listo. Entonces continuamos en que vamos en la sección del protocolo, listo. Entonces ahora que vamos a poner dentro de nuestra variable global server, que estoy hablando de esta server PHP, allá ustedes pueden revisar bien en la documentación. Vamos a utilizar un atributo un atributo que se llama host, http host. Entonces esto que nos retorna nuestro host de la aplicación, o nuestro dominio principal, o como se le quiera llamar. Luego de esto vamos a concatenarlo con nuestra ruta, como les decía, de nuestro public. Entonces acá vamos a poner una función de PHP, str replace, donde recibe 3 parámetros, un string a buscar. Entonces ponemos base name, y acá ponemos server, y vamos a buscar dentro de la constante PHP, o bueno, este es un array asociativo, entonces sería como su llave. Luego de esto recibe otro parámetro que va a ser el valor que le vamos a reemplazar. O sea, acá lo que nos va a retornar es un index.php. Entonces ese index lo vamos a reemplazar por, bueno, esto es fuera de la función, lo vamos a reemplazar por nada. Y luego vamos a poner el string que vamos a utilizar. Ese string es este mismo. Entonces para mostrar esto de una manera más entendible,
Vamos a ver primero qué es lo que contiene PHP Self. Entonces venimos acá, imprimimos y vemos que nos trae la ruta desde YouTube, acá después de nuestro localhost, YouTube, Framework, Public y index.php. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar esta sección. ¿Cómo lo hacemos? Con esta función de acá. Luego, si ya imprimimos URL project, nos debería mostrar nuestra ruta de nuestro proyecto hasta public, que sería http, construimos esta ruta, http localhost youtube framework mbc y public. Listo, eso es lo que necesitamos. Por esta parte, el config.php ya estaría listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar nuestro archivo route.php que se va a encargar de recibir en la URL. Recuerden que por acá en el archivo .htaccess, en este, tenemos que después en el archivo index.php va a recibir un parámetro de nombre URL. Entonces vamos a gestionar este parámetro que reciba. Y eso lo hacemos acá en nuestro archivo route.php. Entonces, empezamos creando una clase de nombre route. Luego definimos su constructor. Public function y construct. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí de prueba, echo. Entonces ponemos esto. Entonces ya sabemos que en una clase, esto contiene programación orientada a objetos. Y ya sabemos que en una clase, cuando instanciamos una clase, lo primero que llama es a su método constructor. Entonces, ¿dónde vamos a instanciar esa clase? Acá en nuestro index.php. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente con new. ¿Y cómo se llama nuestra clase? Route. Listo. No hay necesidad de poner paréntesis porque no tenemos parámetros. Si ejecuto esto, en primer lugar, debe ejecutarnos el constructor, que dice suscríbete. Listo, hasta ahí va a venir una prueba. Ahora continuamos. Entonces, antes de hacer el método constructor, vamos a definir tres variables de tipo private, tres propiedades, quiero decir. Una que se va a llamar controlador, controller, que va a ser igual a nada, va a ser null por defecto. Otra que va a ser el método. Bueno, perdón, aquí me equivoco, sí debe tener un valor por defecto, y es que el controller va a ser igual a out. Y el método por defecto va a ser igual a index. Y también unos parámetros. Y que va a ser igual a un array vacío. Listo. A continuación vamos a crear primero tres métodos que son de vital importancia para el funcionamiento de esta clase. El primer método se va a llamar public function, se va a llamar getURL. Aquí podemos copiar esto. Se va a llamar getURL. El segundo se va a llamar getController. Bueno, sería el primero getController, el segundo getMethod y el tercero se va a llamar getURL. Entonces vamos a empezar a construir nuestro método getController, que va a recibir un parámetro, pero este parámetro es opcional, que se va a llamar de nombre index, que va a ser igual a 0. Luego lo que hacemos acá es una lógica un poco, bueno, empecemos, no quiero confundir, empecemos por el método getURL. Entonces, como ya sabemos que por el htaccess va a recibir un parámetro de nombre URL, vamos a gestionar ese parámetro. Entonces vamos a hacer una pregunta. Si viene por el método get, si existe por el método get un parámetro de nombre URL, entonces nos va a ejecutar lo que necesitemos acá dentro de la condición. Entonces vamos a crear una variable de nombre URL que se va a llamar, que va a recibir nuestra URL, pero nos va a eliminar espacios que existan en la parte derecha. Listo, luego a esa misma variable le cambiamos el valor, pero vamos simplemente a verificar si, bueno, vamos a filtrar si esa URL es correcta con filter sanitize URL, sanitize, no sé muy bien cómo se pronuncia. Luego de esto vamos a igualar a URL a un array. Entonces, bueno, explico rápidamente.
La idea de esto es que en la primera posición, es decir, en la posición número 0, debe venir nuestro controlador. En la segunda posición debe venir nuestro método a ejecutar. Y de ahí en adelante son parámetros que vamos a recibir. Entonces aquí hago referencia a esto. Por ejemplo, si yo recibo un controlador de nombre user, debe ir de la siguiente manera. Si recibo un método, por ejemplo, para este controlador que va a ser userGet, entonces lo pongo de segundo. Y si ya viene otro parámetro, entonces digamos que es obtener el usuario de ID 1, suponemos por ese ejemplo. Entonces vamos a ver como esa ejecución. Entonces vamos a imprimir acá con un var_doom URL. Entonces, como ya saben, el método constructor es lo primero que se llama. Y vamos a llamar acá a this get URL. Entonces, si vemos acá nos muestra este string, esta sección de string. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro controlador entienda eso? Lo vamos a hacer de una manera un poco sencilla, y es que vamos a convertirlo a un array con la función explode. Entonces esta función lo que hace es que recibe lo que se va a dividir y cómo lo vamos a dividir, o sea, por qué carácter. Entonces por el carácter de la barra slash, perdón, y le pasamos el string. Entonces el string va a ser la URL. Y listo, si recargamos ahora nos retorna es un array. Eso es lo que hace. Entonces ahora lo que vamos a hacer es retornar esa URL. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta URL? Lo vamos a igualar a these params y listo. Por ahora sería eso. Luego acá en nuestro getController lo que vamos a hacer es como verificar esta parte, o más bien acceder a la posición número 0, verificarla y retornar una instancia de esa clase en caso de que exista. Entonces empezamos con esto. Vamos a revisar, vamos a crear una variable acá local de nuestro método, que vas a llamar controller, y vamos a asignarle un valor. Entonces vamos a preguntar primero si existe. Entonces vamos a revisar acá dentro de nuestros parámetros thisParams. Recuerden que thisParams va a ser igual a lo que nos retorna aquí y va a ser este array. Entonces thisParams en la posición, ¿en qué posición? Index, que va a ser la que le pasamos por defecto. Arriba se puede cambiar ahorita cuando llamemos la función. Entonces, si existe, simplemente controller, la variable controller, va a ser igual a eso. Si no existe, va a ser igual a null. Recuerden que esto es el uso de un operador ternario. Listo, entonces continuamos. Ahora preguntamos si existe algo dentro de nuestra variable controller, o sea que si es diferente de null, va a ejecutarnos lo siguiente. Luego va a hacer otro condicional y vamos a ver si existe un archivo con ese nombre. Entonces, con la función fileExist, aquí está fileExist, y le pasamos la ruta de ese archivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que tenemos que jugar con nuestras rutas relativas. Retrocedemos una carpeta, entonces estaríamos ya dentro de core. Luego vamos a, perdón, sí, estaríamos fuera de nuestro core, a nivel de nuestro core de carpetas, y luego vamos a la carpeta controllers. Luego de esto venimos a buscar nuestro archivo. Entonces, como lo que vamos a recibir va a ser un dato de tipo de esta manera, o sea en minúscula, entonces vamos a pasar esa primera letra en mayúscula con una función que se llama, bueno, lo concatenamos, que se llama useWords, y le pasamos ese string. Entonces le pasamos controller, que va a ser un string. Lo concatenamos luego con controller, que va a ser como un estándar en este caso. Entonces, si existe este archivo, lo que vamos a hacer en este momento es igualar a nuestra propiedad controller. Vamos a cambiar su valor a lo que nos esté trayendo nuestro arreglo en la posición número 0. Entonces vamos a decir que this controller va a ser igual a controller, y listo. Pero entonces acá lo pasamos de esta manera. Listo. Aquí por defecto debe ser entonces con una A mayúscula. Luego de esto vamos a eliminar con la función unset esa posición del array que tenemos dentro de
de nuestra propiedad params. Entonces traemos a nuestra función unset nuestra propiedad params y en la posición número index. Listo. Por último, vamos a pasar a requerir ese archivo. Entonces con require once y le pasamos la ruta. Entonces retrocedemos controllers. Entonces retrocedemos controllers y acá le concatenamos entonces this y nuestro string que se almacena en nuestra propiedad controller. Aquí le pasamos controller.php. Una vez requerimos ese archivo, vamos a return una instancia de ese controlador. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí lo olvidé y es que, bueno, antes aquí me había equivocado un poco porque esto debe tener el controller por defecto. Entonces acá lo que vamos a hacer es concatenarlo con la palabra controller. Entonces controller va a ser igual a eso y listo. Entonces al final lo que vamos a hacer es retornar una instancia de ese controlador. Entonces new this controller. Listo. Aquí vamos a poner rápidamente, vamos a igualar que this controller va a ser igual a this get controller, es decir, una instancia de una clase de nuestro controlador. Luego en nuestro método getMethod vamos a obtener, valga la redundancia, en la posición número 1 lo que venga por nuestro método. En caso de que no venga nada, pues simplemente sigue siendo igual a index, similar a cómo funciona acá en la función, en el método getController, que también si no hay nada sigue siendo igual a outController. Entonces index ya no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a 1. Ahora hacemos un operador ternario, creamos una propiedad local, se llama method, y preguntamos si existe igualmente this params, en donde en la posición del index, que sería 1. Entonces si existe ese método, simplemente vamos a decirle que nos iguale la variable method a ese método, y si no, va a ser igual a null. Ahora, hay que asimilar si existe method si existe ese método, entonces vamos a realizar una operación y luego hacemos una condición que es si method exist y recibe dos parámetros. Uno es la instancia de una clase a la cual vamos a verificar si existe el método, y el segundo, entonces acá le pasamos nuestra propiedad params y le eliminamos en la posición número 1 y listo. Por último, en caso de que, bueno, aquí va a retornar this method, sea cual sea, es decir, si cambió, si va a ser el nuevo método que nos trae o si va a ser el que ya estaba, que es index. Entonces acá ponemos this method va a ser igual a this, llamamos al método getMethod y listo, nos retorna ese método. Por último, ya finalizando esta sección, lo que vamos a hacer es hacer un operador ternario, igual como lo hicimos en los dos métodos de por acá, y vamos a igualar que this this params va a ser igual, entonces va a hacer un operador ternario similar al anterior, va a preguntar si existe algún parámetro, entonces params va a ser igual a arrayValues y le pasamos los parámetros. En caso de que no, simplemente va a ser igual a un array vacío. Es más, aquí este iset sobra porque en caso de que esté vacío, que es por defecto, pues no nos va a seguir siendo igual a un array vacío.
En caso de que no, esta función array lo que hace es que nos ordena las posiciones de array. Recuerden que acá eliminamos con unset la posición 0 y 1. Entonces con array values lo que nos hace es que queda la posición 3 en adelante. Entonces 3, 4, 5. Entonces lo que hace array values es ordenarlas de nuevo. Entonces la 3 va a ser la 0, la 4 va a ser la 1 y así sucesivamente. Y ya para finalizar, con la función call user func array recibe dos parámetros y lo que vamos a hacer es pasar en primer lugar un array con una instancia de una clase, en la clase controller, y un string con el nombre del método, en este caso pues lo que nos haya retornado en this method. Y como segundo parámetro recibe simplemente los, para la redundancia, parámetros que le vamos a pasar a la función que se llame en nuestro controlador. Entonces acá vamos a pasar thisparams y lo que venga. Entonces si le hacemos una prueba rápida a esto, vamos a nuestra carpeta controller, vamos a crear un nuevo archivo, vamos a crear nuestro out controller. Vamos a crear acá la clase rápidamente. Entonces class out controller. Y vamos a crear un método cualquiera. Entonces en este caso puede ser el método, no sé, public function index. Entonces si revisamos, vamos a poner aquí que nos diga echo hola, soy el index. Y listo. Entonces si recargamos acá, nos debería funcionar. Bueno, hay un error. Dice que controllers out controller file to string. Listo, entonces aquí el error era que yo estaba haciendo de cuenta que estábamos en nuestro archivo route, pero recuerden que dentro de nuestro archivo index estamos llamando a la clase route. Entonces lo toma como si estuviéramos dentro de index. Entonces acá retrocedemos una carpeta y estaríamos dentro de bueno, en la posición como hermano de public, y ahí ya tendríamos que entrar dentro de app. Entonces lo que hice fue cambiar eso dentro de acá nuestro archivo route. Acá, listo, eso era todo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pequeña prueba porque este es nuestro controlador por defecto y este es nuestro método por defecto. Vamos a crear otro controlador que diga user controller.php. Listo. Creamos la clase y vamos a crear un método, por ejemplo, como lo decía, get public function get, y esto va a recibir un parámetro que es un id, y acá simplemente lo que vamos a hacer es escribir echo user, no sé, user get, y acá le concatenamos el id, separamos, tenemos los puntos, listo. Entonces esto lo vamos a dejar como null por defecto por si nos recibe un parámetro para que no nos genere un error. Ahora, si vamos a nuestro navegador y llamamos al controlador user y nuestro método get y le pasamos el parámetro, pues simplemente nos muestra ese mensaje. Ya lo tenemos ahí, recargamos y nos muestra user get 1. Si le pasamos lo que sea, un número larguísimo, nos va a mostrar ese número. Y si le pasamos más parámetros, entonces por ejemplo acá no sé, 1 y otra cosa, entonces ya tenemos que configurarlo acá en esta sección. Entonces acá podemos poner otro que diga, no sé, other, algo así similar, y eso lo vamos a concatenar acá también con el mismo mensaje. Entonces, bueno, ponemos acá que también por defecto es igual a null para que no hayan errores luego. Acá falta el punto de concatenación. Recargamos y efectivamente nos muestra lo que viene por acá. Si acá mandáramos, no sé, 20, 30, entonces acá 30 parámetros, acá también deberíamos recibirlos de esa manera, 20 veces. O bueno, pero eso es un ejemplo remoto porque obviamente no creo que suceda en la vida real. Y listo, ese sería el video de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias a ustedes por su atención. No olviden de dejar su like, suscribirse, sería de mucho apoyo. Y nos vemos hasta la próxima.
Hasta luego, amigos.